¿Cómo fue entonces la traducción final? Fue... pues la traducción literaria es justamente de eso, ¿no? Son casos muy particulares en los cuales un traductor se hace valer de armas que ha adquirido a lo largo de su trayectoria, ¿no? Tanto lingüísticas como de otro tipo, y al final toma una decisión. Bueno, es un honor estar aquí con la profesora Liliana, que es una institución toda una institución de México de la lengua china, con el doctor Fan Ye, que es también muy reconocido por su labor de traducción de la literatura latinoamericana en China. Su modesta contribución fue la primera, si no me equivoco, fue la primera versión de 100 años de soledad que fue autorizada, ¿no? En China, que no fue tan legal como decía. Bueno, me presento rápidamente. Yo soy Alonso Coronado, soy egresado de la Universidad Normal de Pekín, o BNU en inglés, Beijing Normal University, y les voy a hablar el día de hoy de, ¿cómo se llama mi ponencia? Elementos intraducibles, culturales intraducibles de la literatura moderna china. Esto es en realidad un tema bastante sencillo, no tengo tanta... Mi trabajo no abarca niveles de profundidad tan grandes. Básicamente les voy a presentar una versión muy escueta de lo que fue mi tesis de titulación, que fue un trabajo de investigación sobre traducción literaria en español, basado en este librito, que pueden acercarse a su librería de confianza si lo quieren adquirir y pedir que lo surtan, y que la profesora Liliana me hizo el favor de revisar la traducción. Este libro lo publiqué en 2015, es una antología de literatura moderna china, moderna en el sentido estricto chino, que va del 17 al 49, ¿no? Entonces, sí. Entonces, tuve el extraño privilegio de escribir mi tesis sobre un libro que yo mismo publiqué el año pasado, ¿no? Pero bueno, más que una suerte de autopromoción, fue simplemente el resultado de una investigación empírica, más que nada que yo realicé, ¿no? de alcances bastante limitados, para ser sincero, pero muy específica. Entonces, me voy a ir un poco rápido por la introducción, porque quisiera abundar más en el tema de la propia investigación, o bueno, de los propios ejemplos de traducción. Pero bueno, un contexto es necesario, ¿no? O sea, ¿qué es la traducción? Y no apoyar de mi ponencia. La traducción puede definirse como el proceso de transportar un mensaje de una lengua a otra. Por supuesto, hay muchas otras definiciones. Si nos ponemos más académicos, Roman Jacobson definió 3 tipos de traducción: la intralingüística, es decir, entre un mismo idioma, como parafrasear a alguien; la interlingüística, que es la más común, la conocemos todos, de un idioma a otro; y la intersemiótica, que sería, por ejemplo, traducir una sinfonía en una pintura. Una cosa un poquito vaga, ¿no? Pero no vamos a abundar en eso. La traducción interlingüística es la que propiamente conocemos como traducción o traducción de textos, y es a la cual pertenece la traducción literaria. Entonces, bueno, la traducción literaria existe desde hace muchísimo tiempo, desde hace miles de años, y más o menos desde el inicio de la historia de la traducción literaria ha habido o hubo una dicotomía entre 2 enfoques principales que abordaban lo que constituye una buena traducción literaria. Hay muchos nombres, ¿no? Han tenido muchos nombres a lo largo de la historia, pero más o menos todos giran alrededor de 2 ejes. Uno que podremos remitirlo al concepto de palabra por palabra o word for word, que significa darle prioridad al texto de origen y respetar el texto de origen, su composición, su vocabulario, y no darle tanta prioridad al texto meta, ¿no? Es decir, traducir un texto de manera que es muy fiel a las estructuras del texto original, pero quizá no suena tan natural para un lector. Y la otra, pues, es al contrario, es tratar de tomar un significado, tomarse ciertas libertades y recrear un texto que sea fácil de leer y fácil de entender para el lector. Entonces, de un lado tenemos varios nombres, podemos llamarlo traducción literal, traducción directa, pero le da prioridad al texto de origen. Y la otra le podemos llamar traducción comunicativa, por falta de un mejor término, o traducción sentido por sentido, y le da prioridad al texto meta. Entonces, bueno, a lo largo de la historia ha habido un vaivén entre la corriente que ha predominado en el occidente. Cicerón empezó decantándose por la traducción sense for sense, ¿no? O sea, comunicativa,
marcó ahí un paradigma, pero luego durante la Edad Media se prefirió que los traductores se apegaran estrictamente a la sintaxis y al texto, a la composición del texto origen, porque muchos de los textos eran bíblicos, eran sagrados. Entonces, si tú tomabas una libertad y ahí le arreglabas como tú pensabas que sonaba mejor, quizás estabas modificando un mensaje que era divino, y eso era, sobre todo en la Edad Media, era un símbolo de herejía, entonces te podían quemar, ¿no? O sea, te podían ahorcar por traducir mal una palabra. Esto más o menos se mantiene durante la Edad Media y cambia con la reforma de Martín Lutero, cuando se empieza a abogar por un acceso universal a las escrituras bíblicas y también para una traducción más libre de los textos bíblicos. Y a partir de Martín Lutero, en Occidente, se mantiene la tendencia hasta 1970 de que la mejor traducción es la traducción que no te das cuenta que es una traducción. Que si no te dice que alguien lo tradujo, para ti es un texto que está escrito en tu propia lengua. Esa es la idea, el paradigma que predomina en Occidente hasta 1970, ¿no? Y bueno, en Oriente, o bueno, más bien en China propiamente, también hay un vaivén entre estas dos, digamos que, visiones fundamentales, ¿no? Igual, muchos de los textos chinos de la antigüedad eran textos con connotaciones sagradas, sobre todo textos budistas, se tenían que traducir del sánscrito al chino. Varios traductores no manejaban con completa, o sea, su nivel de sánscrito no era tan alto, ¿no? O no tenían una completa capacidad bilingüe, entonces eran muy precavidos de no modificar el texto de una manera que pueda cometer un error, porque pues, eran cuestiones de una naturaleza divina. Entonces se prefería igual apegarse al texto original. Todo esto cambia con el monje de la, ¿cuál es ustedes? De la derecha, ¿no? Que es Kumarajiva. El monje Kumarajiva tenía otro nombre en chino. Él fue uno de los que cambió Kumarajiva. Él fue de los que cambió este enfoque y hizo una gran labor de traducción, abogando por una traducción con más libertades para el traductor, ¿no? Que fuera más enfocada a la persona que lo iba a leer. Pero luego hubo un revés y ya durante la dinastía, desde la Sui, pero más en la Tang y luego también en la Song, el referente de la traducción escrita era el monje Xuanzang, que lo conocemos porque su versión ficticia es Tangzong, que era el maestro del rey Mono, la famosa El viaje al oeste. O tal vez no lo conocemos, pero bueno. El punto es que también él regresa a la idea de que hay que apegarse mucho al texto original, ¿no? Y es bueno para mostrar que este vaivén, ¿no? Entre la doctrina que era más aceptada también sucedía en China igual. Ya en el siglo XX, ¿no? Pomoro, que era un chino ejemplar, un poeta, un literato, un intelectual, abogaba mucho por la traducción como proceso creativo, ¿no? Él decía, yo estoy volviendo a crear, ¿no? Es una obra de arte en sí misma, la traducción de un poema o de una obra literaria. Y su contraparte, que era su contemporáneo, que él decía, ¿no? O sea, prefiero no leerlo con tanta fluidez o con tanta naturalidad, pero que sea fiel al texto original, ¿no? Entonces, prefiero la fidelidad por encima de la naturalidad, por ponerlo de alguna manera. Entonces seguía esta dicotomía, ¿no? En China también. Pero todo eso se acabó. Bueno, un ejemplo como el ejemplo más extremo, yo creo que yo puedo encontrar de la doctrina que aboga por recrear completamente el texto y tomarte las libertades que quieras, pues sería Ezra Pound, el poeta norteamericano, que publicó en 1915 su libro Katai, ¿no? Que es una antología de poesía clásica, de poemas de Lipai, que además están traducidos del chino clásico, y él la publicó en inglés, pero pues él no hablaba chino, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hizo? Solo lo sabrá, ¿no? Pero además hasta fue aclamada su concepto. Bueno, se basó ahí en unas notas de un profesor que tenía, que tampoco hablaba chino, pero leía japonés. Entonces, ahí entre los dos sacaron algo que me gustó al público esto. Pero bueno, todo esto se acaba más o menos en 1970, cuando ya surge como tal la traductología o los translation studies, que o sea, ya se le da el papel como de ciencia, ¿no? Más o menos, o de ciencia social a los estudios de la traducción. Y entonces ahí ya empieza una complejidad como muy
difícil de platicar ahorita. Ya no existe esta dicotomía de uno u otro, ¿no? Hay muchísimas teorías, muchísimos enfoques de lo que hace una buena traducción, de lo que hay que saber. Dos autores, por ejemplo, que tomé en cuenta durante mi proceso de traducción son Lawrence Venuti y Berman, que ellos abogan por, bueno, cada quien tiene sus propias doctrinas, pero más o menos tienen el punto de que ellos están completamente en contra de esa doctrina que platiqué hace un momento, de que tú no te debes dar cuenta que la traducción es una traducción. Ellos dicen todo lo contrario, tú te debes dar cuenta que es una traducción porque a fin de cuentas es un texto extranjero y tú lo debes experimentar como un terreno extranjero, como un turista que estás entrando a un país distinto y tú tienes que sentir esa otredad durante todo tu trayecto, ¿no? Es una de las doctrinas que hay. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. No lo alcanzo a ver, así que lo voy a abrir aquí en la mente. Este es un ejemplo, por ejemplo, a lo que voy es que con toda la traductología y con todas las técnicas que hay, a fin de cuentas, como decía, la decisión de una traducción literaria recae en el traductor y es una decisión que se tiene que tomar en instancias muy específicas de forma constante durante todo el texto, porque a fin de cuentas sigue siendo un arte, la traducción sigue siendo un arte más que una ciencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Esta es la línea con la que abre el diario que está escrito dentro del cuento que se llama Diario de un Loco, que es el cuento que en 1917 inaugura la literatura moderna china, ¿no? Moderna como ya la definimos. Entonces dice, 今天晚上很好的月光. Tenemos aquí tres traducciones, la de Sergio Pitón, ¿no? Publicado por la Universidad Veracruzana, que la tradujo como esta noche hay una luna bellísima. Es una traducción que suena muy bien en español porque suena muy natural, ¿no? Tenemos también la de Poliderano, que dice esta noche hay una luna muy hermosa. Y tenemos la de Alonso Coronado, que es esta noche buena luna. Entonces de las tres, tú puedes decir, bueno, la tercera es la que suena peor, ¿no? O sea, eso de esta noche, buena luna. Puede ser, ¿no? Pero, ¿cuál es el fundamento? Aquí, los dos primeros traductores están adoptando un enfoque más comunicativo, más con el objetivo de hacer que el texto fluya, que tú lo leas con naturalidad. El tercer traductor se está pegando un poco más al texto original, en tanto que el texto original nunca menciona cualidades estéticas ni de apariencia. Dice hao, que significa bien o bueno. No es una cuestión objetiva que puedas ver, es una cuestión completamente subjetiva. Y tiene una razón de ser porque en el cuento de Lu Xun, a diferencia de otros cuentos que también fueron de Lu Xun, en el cuento de Diario de un Loco, Lu Xun apela muchísimo a la subjetividad. Casi no se enfoca en describir la apariencia de las casas, de la gente, los colores, de las características físicas, nada de eso. Casi todo se da a través de la narrativa del loco, de la persona que está volviéndose loca porque cree que lo quieren comer sus vecinos, de cómo lo vive él. Y es una subjetividad que todo el tiempo juega con adjetivos que quedan, o sea, completamente dentro de la mente de cada quien los interpreta. Entonces, si tú quitas eso y pones bello, ya cerraste o sea, ya delimitaste, ya diste un valor preconcebido de lo que quiere decir el significado original, que es how, que cada quien lo puede interpretar como quiera. Bueno, pues no necesariamente es bello. Esa es la razón para no elegir bello y elegir bueno. Y la otra, que esta sintaxis medio rara, como esta noche, buena luna, pues la sintaxis en chino también está un poquito rara. O sea, dice 今天晚上很好的月光, no dice otra oración que fuera como más acorde a lo que una persona naturalmente diría en una conversación. Es solamente una razón de ser. El Diario de un Loco está escrito de una forma metiéndose en la mente del loco. El loco es una persona que está lleno de, o sea, tiene altibajos en su situación psíquica y emocional durante toda la historia. Entonces, a veces llega y está escribiendo y no sabe si comete errores, ¿no? O sea, tanto de ortografía como de puntuación, también como de referencias que hace en sus escritos. Entonces, la rítmica del cuento no es como si estuviera un académico escribiendo un ensayo sobre la locura. Es de un loco que se está volviendo loco, ¿no?
Entonces, ahí la decisión es mantener la rítmica y mantener el sentido original, que es bueno. Otra vez, no estoy diciendo que una sea mejor que otra, simplemente es un ejemplo de cómo distintos traductores pueden tener distintos enfoques a la hora de traducir un mismo texto o una misma palabra. Otro ejemplo del mismo cuento, del siguiente párrafo, es ¿por qué me habrá mirado 2 veces el perro de la familia Chao? Dice Poli Delano, de otra manera, ¿por qué el perro de la familia Chao me iba a mirar 2 veces? Y dice Alonso Coronado, si no, el perro de los Chaos, ¿por qué me miraba de aquella forma? La única diferencia es que yo le quité el número 2, que sí está en chino, ¿no? Sin embargo, si se analiza bien el texto en chino, ese yang no es un 2 objetivo de un número, es algo que le llamamos kaishu, que es como un número aproximado que más bien es un medio para expresar un significado. Como cuando en español decimos, tienes tus 15 minutos de fama, no tiene nada que ver con 15 minutos. Estamos expresando una idea, ¿no? Más grande que el número. Entonces aquí no es relevante el número 2. Lo que es relevante es la forma en la que el perro está observando algo. Y entonces este es un buen ejemplo porque es un contraste. En el ejemplo pasado, el tercer traductor no se apega tanto al texto original y los otros dos sí. Y aquí pasa todo lo contrario, los primeros 2 se apegan al texto original, traducen textualmente el 2, y el tercer traductor no lo hace porque no lo cree conveniente. Bueno, solo voy a dar un ejemplo para poderlo ver bien. Estaría más contenido, pero pues bueno. Dos idiomas son 2 realidades sociales completamente distintas. Esto ya lo habían abordado lingüistas como Edward Sapi, que daba el ejemplo de que el burro italiano, que es mantequilla, y el butter inglés son lo mismo, pero no son lo mismo. Aunque tengan una traducción directa, el burro italiano no tiene sal, es más claro, y el butter inglés sí tiene sal y es un amarillo más brillante. Entonces, aunque tú creas que es el mismo significado, en realidad no estás transfiriendo la misma idea exactamente, y a veces es imposible. El ejemplo con chino y español es síncula. Síncula es algo que significa textualmente trabajas muy duro o has trabajado mucho, ¿no? Pero los chinos lo usan para decir gracias cuando te piden un favor o al final de un día de trabajo, ¿no? Pero no te están diciendo gracias, porque si no te dirían sí, te dicen síncula, te dicen trabajaste muy duro. ¿Por qué? Porque la idea del trabajo duro está injerta en toda la idiosincrasia china, ¿no? Es algo que está presente en el día a día. En el caso mexicano, bueno, no es que no trabajemos duro, pero no lo tenemos tan metido. Entonces, tú le dices a un mexicano, oye, ¿trabajaste muy duro? Se lo toma como, sí, trabajé muy duro. Nunca pensaría que es una cortesía, que nada más le estás diciendo como gracias, como hola, como te va. Entonces, eso, ahí hay que, o sea, si vas a traducir singular, pues tienes que elegir entre cómo lo vas a hacer. Y si lo haces de acuerdo a su función, traducirías gracias o qué amable, dependiendo del contexto específico del texto. Entonces, bueno, mi tesis fue sobre la subdivisión de un grupo de palabras que tenían un alto contenido cultural y que era difícil de traducir al chino, y entonces de traducir del chino al español, y cuáles eran los distintos enfoques que se podían tomar para traducir. Un ejemplo, solo voy a decir el primero, eran los apelativos, ¿no? El papel de la familia en la relación